Buenos días a todos. Desde Integra queremos traeros hoy un vídeo especial distinto a los noticiarios semanales que solemos realizar en este canal para presentaros a César, socio de Écija. Así que aprovecho para darle la bienvenida y agradecerle que haya querido participar en esta entrevista. Hola, muy buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Mi nombre es César Zárate, soy socio del área de Penal y Compliance del despacho de abogados Écija. Ya nos ha adelantado brevemente César el tema sobre el que va a tratar la entrevista, el compliance penal, pero te agradecería que nos dieras más detalles sobre esto, a qué se refiere el término compliance y cómo puede afectar un centro educativo. Pues el término compliance en realidad lo único que quiere decir es cumplimiento, cumplimiento normativo principalmente, donde cómo afecta el compliance a centros educativos y a cualquier empresa que opere en el mercado, ¿no? Afecta en el sentido de que tiene que o debe implementar controles para evitar incumplimientos normativos en el desarrollo de sus actividades. Es decir, tiene que tener un enfoque a la hora de desarrollar sus actividades pensado en la tolerancia cero de cualquier tipo de incumplimiento. ¿Y esto es algo nuevo o ya viene de años atrás? En nuestro país, cuando realmente empezó a tener cierta relevancia toda la parte de compliance, es desde la reforma de nuestro Código Penal, en la que se incluye la posibilidad de que las personas jurídicas puedan cometer delitos, año 2010, y sobre todo tras una posterior reforma en el año 2015, en el que además se incluye la posible exoneración de esa responsabilidad penal de las empresas en los supuestos en los que lleven o implementen planes de cumplimiento normativo. Por eso, en nuestro país, sobre todo, se habla de la responsabilidad penal de la persona jurídica y los planes de compliance basados en la prevención de delitos. Inicialmente esto fue así, después todo ha ido evolucionando y los sistemas de compliance se pueden integrar no solo para la prevención de delitos, lógicamente, sino para la prevención de cualquier tipo de incumplimiento normativo. Así hay compliance en materia de protección de datos y privacidad, compliance en el ámbito laboral, compliance basado en ciberseguridad y, por supuesto, el compliance en la prevención de delitos. Sabiendo entonces que el compliance es algo por lo que nos tenemos que preocupar, te quería preguntar, de cara a tener un sistema de cumplimiento normativo, ¿cuáles son los elementos esenciales con los que debe de contar? Los elementos esenciales que tiene que tener cualquier sistema de compliance los establece el Código Penal en cuanto a la prevención de delitos y son muy sencillos. Inicialmente tiene que haber una evaluación del riesgo de la actividad de la empresa o de la compañía, del centro educativo que desea implementar ese sistema de compliance. Dentro de una actividad de un centro educativo, pues habrá que determinar cuáles son las conductas que puedan constituir delito, que sean más probables de cometer en el desarrollo de esa actividad. Adicionalmente a ese análisis de riesgos, tiene que haber un responsable de la prevención de esos riesgos que han sido analizados. Es lo que se ha denominado compliance officer o órgano de cumplimiento. En ocasiones se designan a varias personas para llevar a cabo eso. Tiene que haber también un canal de comunicación interno, que se ha denominado en muchas ocasiones canal de denuncias o canal ético, a través del cual empleados y también incluso personas que no sean empleados puedan poner en conocimiento en este caso del centro, posibles irregularidades. Es decir, que si alguien dentro del centro educativo es consciente de que se está cometiendo un delito, pueda tener un canal interno a través del cual comunicarlo. ¿Qué otros elementos esenciales debe haber? Pues tiene que haber también políticas y procedimientos internos basados en la adopción de controles en función de los riesgos.
Es decir, si se ha detectado que existe un riesgo asociado, por ejemplo, a fraude y corrupción o a corrupción con las administraciones públicas, porque hay un trato necesario con las administraciones públicas, tendrá que haber unas políticas basadas en la prevención de los actos de corrupción público y privado. Es así de sencillo. Adicionalmente, tenemos ya, hemos hablado, análisis de riesgos, órgano que se encargue de la gestión de esos riesgos, un canal de comunicación interno, las políticas y procedimientos, y luego nos habla el Código Penal también de que se cuente con los recursos suficientes, económicos, recursos financieros y humanos para poder llevar a cabo esas funciones. O sea, es decir, de verdad tiene que haber una implicación de la compañía a la hora de establecer estos controles. Tiene que contar con medios suficientes para poder establecerlos. Nos comentas que un elemento esencial es el análisis de riesgos de una organización. Entonces, llegados a este punto, yo te quiero preguntar, ¿qué riesgos penales podrían estar asociados a la actividad de un centro educativo? ¿Qué delitos podrían ser los más habituales en la actividad de un centro educativo? Bueno, yo creo que cuando se habla del sector educativo, se nos puede venir a la cabeza de manera muy habitual y de manera muy sencilla el hecho de que un centro educativo conlleva el trato con menores de edad. Por lo tanto, la asociación inicial más fácil podría ser cualquier delito que pueda tener algo que ver con el trato con respecto a los menores de edad, aquellos delitos contra la integridad moral o integridad sexual que además desde este mismo año se ha modificado el Código Penal para incluirlos dentro del catálogo de delitos de los que puede cometer la persona jurídica, pero no solo debemos pensar en eso, o sea, debemos pensar en que un centro educativo no deja de ser una empresa y como tal tiene trato con terceros. Esos terceros pueden ser proveedores, pueden ser administraciones públicas, pueden ser socios de negocio, inversores, y en ese trato con terceros hay, lógicamente, transferencias económicas y intereses económicos. Pues bien, todos los delitos asociados al fraude y a la corrupción no es que sean propios del sector, pero como en cualquier otro sector en el que hay transacciones económicas, hay un riesgo inherente de que se pueda cometer ese tipo de delitos. Con lo cual, esos controles a los que probablemente no estén muy habituados los centros educativos son los que haya que mejorar e implementar para evitar que haya cualquier tipo de tráfico de influencias, cualquier tipo de beneficio a un tercero injustificado, cualquier tipo de entrega de fondos sin un fin justificado. Adicionalmente, pueden ocurrir otros tantos delitos. Hablemos de fraude fiscal, hablemos de obligaciones frente a la seguridad social, el delito de fraude a la seguridad social si nuestros empleados no están correctamente ubicados y la cantidad de las cuotas de la seguridad social superan determinada cuantía, o se podría también hablar de delitos asociados, por ejemplo, imaginemos que dentro de un centro educativo hay un servicio de comedor, pues también podría haber en determinados supuestos un delito contra la salud por facilitar de manera consciente o poco diligente alimentos en mal estado, ¿no? O por no tener los controles necesarios a la hora de facilitar esos alimentos a los alumnos. Entonces, lo que tiene nuestro Código Penal es que el catálogo de delitos es muy amplio. Hay que reducirlo. Hay que ver cuáles de ellos aplican y cuáles no al centro educativo. He hablado de algunos de ellos, se podrían ver algunos más, y en algunos centros habrá unos y en otros centros habrá otros. Habrá
10, 12 delitos que apliquen a todos y en algunos casos podrá, por su especial, porque realizan algún tipo de actividad adicional, se podrá establecer algún tipo de riesgo. Con todo lo que nos comentas, queda claro que un centro educativo está tan expuesto a cometer un delito como cualquier otra organización. Por tanto, contar con un sistema de compliance es algo esencial. Pero, ¿por dónde empiezo? ¿Qué tengo que hacer como un centro educativo? Bueno, pues para mí es muy importante el ponerse manos a la obra. Hay veces que el compliance, el cumplimiento normativo, no supone la necesidad número uno de ningún departamento del área. Y hasta que no viene una sanción, un procedimiento penal o hasta que no viene algo que un cliente nos obligue a tener ese plan, no se empieza a trabajar en ello. Es importante adaptarlos y realizar esos planes de cumplimiento con tiempo y de una manera pensada. Por lo tanto, creo que como siempre es susceptible de mejora, es bueno empezar, es bueno ir elaborando esos elementos esenciales y poco a poco ir mejorando ese sistema. Teniendo en cuenta lo que nos comentas y conociendo el mundo en el que vivimos, con tantos sistemas informatizados y tanta tecnología al alcance de nuestra mano, ¿recomiendas precisamente el uso de la tecnología en la prestación de servicios del compliance? Pues en mi opinión, la tecnología para la prestación de los servicios de compliance cada vez es más importante. Es cierto que se deben tener unas bases para la aplicación de una metodología, de una tecnología. No podemos decir, bueno, el uso de tecnología es siempre necesario o es siempre la solución adecuada. Si la tecnología que se usa es la tecnología apropiada y ha sido diseñada pensando en nuestras necesidades, seguramente sea positivo usar esa tecnología para llevar a cabo, en este caso, labores de control en el cumplimiento normativo. Ahora mismo en el mercado hay infinidad de tecnología, cada vez hay más tecnología pensada en cumplimiento normativo y lo que cuesta es que exista una tecnología pensada en un sector de actividad concreto y pensada en unas necesidades concretas. Teniendo esa tecnología y teniendo un conocimiento y un asesoramiento en materia de cumplimiento normativo experto, se puede facilitar la prestación de los servicios. Lo que ocurre a veces en materia de cumplimiento es que nos cuesta mucho la obtención de información de determinados departamentos o áreas en las empresas. Pues si la tecnología te ayuda a obtener esa información y a guardarla, pues bienvenido sea. Si además con esa información que recabamos podemos automatizar la evaluación del riesgo, sería estupendo. Y si además dejamos trazabilidad de todo lo que se ha hecho, podremos ir mejorando ese sistema de cumplimiento. Uno de los elementos también importantísimos dentro de un sistema de cumplimiento es que siempre se debe pensar en la mejora continua. Lo que diseñemos hoy no tiene por qué servir el día de mañana. El centro educativo puede haber cambiado, puede realizar otro tipo de actividades accesorias a la educación, puede haber abierto un centro nuevo o, por el contrario, puede tener menos centros. Sus relaciones con las administraciones públicas pueden cambiar, puede haber o no una fundación, pues todo ese tipo de cosas, todos esos cambios son los que deben dejarse traza y se debe ir mejorando en esa aplicación. Con lo cual, para mí, cada vez más será esencial el uso de la tecnología en la prestación de servicios de cumplimiento normativo. Perfecto, pues creo que ahora nos queda mucho más claro este tema y la importancia del cumplimiento normativo en un centro educativo. Quiero darte las gracias de verdad por habernos concedido esta entrevista y habernos expuesto las ideas principales del compliance de una forma tan clara. Bueno, muchas gracias a vosotros por la invitación. Espero que haya servido para que tengáis unas pinceladas sobre lo que es el compliance y sobre todo el compliance en los centros educativos. Muchas gracias. Hasta luego. Y hasta aquí la entrevista con César Zárate. Espero que os haya resultado interesante y os haya servido para arrojar algo de luz a las dudas que podáis tener en relación con el cumplimiento normativo en un centro educativo. Nos vemos en futuros vídeos. ¡Hasta la próxima!